es este. ¿No? Y habíamos empezado o habíamos llegado hasta acá, ¿no? Creo que cuando vimos bienes públicos o externalidades ya habíamos planteado que en el caso de bienes públicos y externalidades, o bienes públicos y bienes preferentes, existe una diferencia entre la instancia de producción y la instancia de provisión, ¿no? Y habíamos ya dicho que cuando analizamos la producción de un bien público, de un bien preferente, analizamos quién es el propietario de los medios de producción de ese bien, y cuando analizamos la provisión, analizamos cómo se financia la producción de ese bien, ¿no? Y la distinción era clave, por en el caso de bienes rivales, el mercado, cuando es el mercado el que se ocupa de determinar el nivel de producción y el precio de los bienes, el punto de equilibrio en el mercado determina al mismo tiempo todo: la cantidad de producción, el precio de producción, el precio de venta, mejor dicho. Y al determinar el precio de venta determina el mecanismo de provisión. Cómo se financia la producción del bien, ¿no? Como el bien es rival, a menos que haya una decisión política de intervenir en el mercado por alguna otra razón, que ya vamos a ver, el bien lo produce el sector privado. El sector privado, cuando se organiza, cuando esa producción se organiza a través del mercado, es el mercado que determina a su vez el financiamiento. Ahora, en el caso de bienes preferentes, tenemos tres opciones de financiamiento. Perdón, vamos a ordenar. Tenemos dos opciones. Primero vamos por partes. Tenemos dos opciones de producción. Los medios de producción pueden ser privados o pueden ser públicos. La producción del bien que estamos analizando puede ser llevada a cabo por el sector privado o puede ser llevada a cabo por el sector público. Si la producción es llevada a cabo por el sector público, es obvio que la provisión también va a ser pública. Producción pública implica provisión pública. Ahora, puede ser que la producción esté a cargo del sector privado, pero que la provisión esté a cargo del Estado. Digo, planteémoslo al revés. Yo les estoy mareando a propósito para que se despierten y presten atención. Es un truco. Si la producción es privada y la provisión es privada, no hay intervención del Estado. Eso es como regla. En el caso de que la producción sea privada y la producción sea privada y la provisión sea pública y el financiamiento sea público, pueden existir dos opciones: subsidios a la oferta y subsidios a la demanda. Ejemplo. El ejemplo, la forma más fácil de entender esto. Ay, esperen que tengo que enchufar mi computadora.
Volví. Les decía, la forma más fácil de entender esto, y de hecho toda la discusión surge a partir de este caso, es el caso de la educación. ¿No? Nosotros tenemos en Argentina, Ahora, una duda que no escuché bien. El subsidio a la oferta o a la demanda se da cuando la producción es privada, pero la provisión es pública, había dicho. claro, exactamente. Financiamiento público, producción privada. O sea, ¿qué quiere decir financiamiento público, producción privada? Quiere decir básicamente que el bien lo produce el sector privado y los consumidores de ese bien no pagan el 100% del costo, ¿no? Eso puede ser que lo reciben gratis o que pagan una parte. Sí, el otro día hablábamos de vamos a un ejemplo un ejemplo mucho más fácil. Seguramente la gran mayoría de ustedes vive en Capital Federal. Seguro. Levante la mano, ¿quién de ustedes que vive en Capital Federal en los últimos 4 años no recibió la visita en su cuadra de una cuadrilla de obreros que cambiaron las baldosas? Y es como un meme. ¿Alguien tuvo la desgracia de que no le cambiaron las baldosas? Te están discriminando, Martín. Ya hay muchos que están siendo discriminados. ¿No? Si ustedes presten atención, salgan a caminar por la calle con el barbijo y presten atención que cuando hay una obra que están cambiando las baldosas o están asfaltando, hay un cartelito siempre en las vallas que ponen, donde está el nombre de la empresa. No es el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, mejor dicho, no son empleados de la Ciudad de Buenos Aires lo que hacen las obras. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contrata una empresa que se dedica a hacer eso. ¿No? Lo mismo vale para el asfalto. Faltan Corrientes. Yo vivo esquina Corrientes. Faltan Corrientes. No es que el gobierno... Hay empleados del gobierno de la ciudad que se dedican a hacer el asfaltar. No, contrata. El gobierno de la ciudad contrata una empresa. Ese es un ejemplo. Igualmente pasa con los servicios. ¿Cómo? Igualmente pasa con los servicios. ¿Con qué Gas servicio? o la luz. Encima No. están subvencionados. No. No. Ese es otro caso, porque en la luz, si vos no pagás la luz, te la cortan a vos. No hay nadie que pague la tarifa para que vos consumas. Otra cosa es que vos pagues una parte. Y aparte que pagues que el Estado hoy esté subsidiando parte de la tarifa, es una anomalía, no es una situación normal. Pero una vereda es un bien público, además. Sí, pero no importa que sea bien público o no, porque en realidad justamente el chiste de plantear esta discusión cuando hablamos de bienes preferentes es que justamente no se restringe a bienes públicos. La educación es un bien privado, no es un bien público. En Argentina es un bien preferente. En Argentina la educación, si avanzamos, no quería, pero no importa. Lamentablemente no hay forma de explicar el ejemplo
sin avanzar en la educación, ¿no? Estamos todos de acuerdo que la educación es un bien rival, ya sabemos, y por lo tanto es un bien privado, no es un bien público. Sin embargo, ya sabemos que en algunas sociedades lo consideran un bien preferente. Toda la discusión que estamos teniendo hoy en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, se debe justamente a que en Argentina no existe educación privada. Lo que existe es educación pública de gestión pública y educación pública de gestión privada. ¿Qué quiere decir esto? Todo servicio educativo en Argentina está regulado por el Estado. Ustedes, más allá de si fueron si pagaron o no pagaron por su educación, más si su familia, ustedes no. Si su familia pagó o no pagó por su educación primaria o su educación secundaria. Cuando terminaron la primaria, si cambiaron de colegio, si fueron a anotar a otro colegio, tuvieron que llevar un diplomita que garantizara que habían terminado la educación primaria. Y ese diplomita era un título oficial. Cuando terminaron el secundario y se inscribieron en la Universidad de Buenos Aires, la universidad les pide que presenten su título de colegio secundario. Ese título secundario tiene que ser un título oficial. ¿Qué quiere decir que es un título oficial? Que es un establecimiento educativo que está bajo jurisdicción de la normativa que emiten, mejor dicho, los distintos niveles de gobierno respecto a la educación. Entonces, en Argentina existe educación pública de gestión pública, educación pública de gestión privada. Y dentro del subgrupo de la educación pública de gestión privada, existen la gran mayoría de las escuelas, sobre todo las escuelas primarias, de educación pública, de gestión privada, reciben subsidios del Estado, porque la mayoría de esas escuelas son escuelas confesionales, ¿no? ¿Qué quiere decir que sean confesionales? Confesionales quiere decir que tienen vínculo con alguna comunidad religiosa. Entonces existe una larga tradición en Argentina que es que el Estado colabora con esas instituciones para que más alumnos tengan acceso a la educación. Ese es el ejemplo más fácil de ver de educación, de subsidios a la oferta. Después hay otro grupo de escuelas públicas, gestión privada, que no reciben ningún tipo de subsidio. Ahora, toda la discusión respecto de la existencia o no, o la conveniencia o no, de subsidiar a la oferta o subsidiar a la demanda, aparecen o surgen en la literatura a partir de una propuesta que hizo, mejor dicho, para ver con propiedad, el matrimonio Friedman. Milton Friedman y su mujer, que no me acuerdo el nombre, disculpen, escribieron un libro muy famoso, donde nuevamente ponen en debate, desde el punto de vista de la metodología del análisis económico, por qué a veces nos olvidamos del poder que tiene la libertad de elección del consumidor. O sea, en una escuela pública, ya sea obviamente si es de gestión pública, más aún, si es de gestión privada, perdón, más de la redundancia, en una escuela pública de gestión privada, como dije hace un rato, los egresados obtienen títulos oficiales. ¿Qué quiere decir que obtienen títulos oficiales? Que lo que los alumnos estudian en esa institución educativa está regulado por el Estado. Y ahí es donde entra el concepto de microeconomía de la
soberanía del consumidor. ¿Por qué el Estado, cuál es la razón, por qué el Estado va a decidir mejor que los padres lo que los chicos tienen que estudiar? Lo que Friedman plantea, ¿no sería mejor si lo que nosotros queremos es que todos los chicos estudien y tenemos un problema de que hay padres que no ganan ingresos suficientes para pagar la educación de sus hijos? En lugar de que el Estado decida qué tienen que estudiar, ¿no sería mejor que el mercado decida? Que cada padre, cada familia en el mercado obtenga la educación que quiera y para eso le garantizamos los fondos suficientes. Entonces, en lugar de que el Estado regule la escuela, la educación primaria y financie algunas escuelas de gestión privada, subsidio a la oferta, el planteo de Friedman es: subsidiemos a la demanda. Nadie mejor que el consumidor sabe lo que el consumidor quiere. La soberanía del consumidor. El consumidor racional siempre elige la mejor opción posible. Entonces, si lo que nosotros tenemos es un problema de ingresos, ¿no? Nosotros intervenimos el Estado interviene en el sistema educativo o en el mercado de la educación porque quiere que todos los chicos estudien. Interviene porque cree, mejor dicho, porque sabe que hay familias que no tienen ingresos suficientes. Entonces la propuesta de Friedman es: ¿para qué nos compramos el problema de subsidiar a la oferta? ¿Para qué nos compramos el problema de regular la educación? Si en realidad lo que nosotros estamos viendo es un problema de ingresos. Solucionemos el problema de ingresos simplemente subsidiando a la demanda. Y acá es donde aparece la disyuntiva entre la visión del Estado paternalista, donde el papá Estado es el que tiene la mejor información posible y entonces después es el que en mejores condiciones está de decidir lo que tenemos que estudiar, y por la visión alternativa es justamente, como dijimos hace un rato, seguir en la lógica de la microeconomía, donde es la soberanía del consumidor la garantía de que las decisiones que se toman son eficientes. ¿Me expliqué? Sí, perfecto. De ahí sale la idea de la educación con vouchers, ¿no? Claro, exactamente. De ahí sale la idea de la educación con vouchers. ¿Saben lo que es la idea de escuelas vouchers? O mejor dicho, ¿alguien no sabe si lo explico o ya lo saben todos? Yo no lo sé. Es muy divertido porque nuevamente nos enfrenta a un problema de consistencia lógica. Una vez que se entiende el concepto de subsidio a la demanda, está claro que la aplicación del subsidio a la demanda es darle plata a la gente, que la gente con la plata elija. Hay un problema. El problema es que nosotros queremos que esa plata la gaste en educación. Entonces, no queremos que el Estado paternalista decida lo que tienen que estudiar los chicos, pero sí queremos que el Estado paternalista genere un mecanismo para que esa plata solo pueda ser gastada en educación. Y entonces, en lugar de darle un cheque o una transferencia al CBU de la familia, le damos un bono o un voucher, un papelito que dice, vale por tantas horas de clase. ¿Cuál es la lógica del voucher? La lógica del voucher es que esa plata solo puede ser gastada en educación. No puedo usar la plata para comprar comida, no puedo usar la plata para jugar a la quiniela, no puedo usar la plata para irme de vacaciones,
no puedo usar la plata para comprarme un auto, solo puedo usar la plata para la educación. Eso es lo que se conoce bajo el nombre de escuelas voucher. No le des plata a la gente, sino dale un vale. El voucher es un vale. Vale por tantas clases de educación de colegio primario. ¿Se entiende el concepto de escuela voucher? Es muy viejo el concepto de voucher. Si ustedes estudiaron historia de Estados Unidos, o vieron las películas, también pasa en las películas. Uno aprende mucho si no lee viendo películas. Hace muchísimos años, creo que en los años después de la crisis del 30, Estados Unidos implementó un programa asistencial, o sea, alimentario, que todavía sigue vigente hoy, que es el programa de estampillas de comida, o food stamps, ¿no? Que básicamente son cartoncitos que la gente con un cartoncito va y va a un lugar donde venden comida, alimentos, y lo cambia. ¿No? Es la misma lógica. No te doy plata para que vos no te gastes las platas en otra cosa, sino que te doy un cartoncito, un vale, un voucher, una estampilla, que solo puede ser canjeada ante el Estado por los organismos, por las empresas habilitadas. En un caso serán escuelas privadas, en otro caso serán establecimientos que venden comida. Entonces, de esa forma se controla que esa plata solo se use en lo que en principio fue diseñado el esquema, que es comprar comprar educación o comprar comida. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta acá o sigo? Yo tengo una Sí. consulta. Esto es Sí. basado en el segundo teorema del bienestar, ¿no? Más o menos, que decía justamente algo parecido. Puede ser, como que no había como que el Estado no tenía que meterse en los precios, sino como Puede distribuir ser, la renta. o sea, es una interpretación, sí, es una interpretación. O sea, lo que pasa es que el teorema del bienestar lo que te dice es que hay que hacer la distribución de recursos. El segundo teorema del bienestar lo que dice es que cualquier óptimo de Pareto puede ser alcanzado en forma descentralizada si se lleva a cabo la correspondiente redistribución de recursos. No te está diciendo que esa redistribución tiene que ser sobre la demanda o sobre la oferta. ¿No? Puede Claro, ser sí, sobre la oferta, puede ser sobre la demanda. Acá estamos siendo mucho más concretos. Acá estamos diciendo, dado que vamos a intervenir en un mercado, y dado que el criterio de intervención es solucionar un problema de escasez de ingresos. La gente no consume tal bien porque no lo puede pagar, o no consume las cantidades óptimas de ese bien porque no lo puede pagar. Entonces, ¿cómo garantizamos que el acceso al consumo de ese bien? Bueno, lo podemos garantizar porque el Estado se hace cargo de la producción del bien y lo brinda gratis. Lo podemos garantizar porque el Estado subsidia a los productores privados de ese bien para que los productores privados lo produzcan y la gente no tenga que pagar por ello. O la propuesta de Friedman, que es directamente démosle plata a los individuos, subsidiemos la demanda, y que sea la demanda, que sea el poder de mercado el que determine cuánto es el nivel óptimo de producción. No, implícitamente, cuando nosotros estamos argumentando en función de los subsidios a la demanda, lo que estamos diciendo es, che, fantástico, pero ¿cómo se determina el nivel de producción en un esquema donde el Estado subsidia la oferta? Porque recordemos que subsidiar a la oferta quiere decir que no funciona el mecanismo de precio. Claro, por eso yo lo planteaba, porque yo decía, si subsidias la oferta, el precio de la educación, supongamos, será cero,
Entonces, yo digo, Claro. no hay una variación ahí de los precios y justamente está yendo en contra del segundo teorema, por así decirlo. Digo, no sé, se me viene esa unión. Está yendo en contra, pues decir sí, o sea, lo que estás diciendo es, si el Estado produce el bien, o sea, si el bien no tiene precio, el mercado no puede determinar cuál es el nivel óptimo. Sí, lo que pasa es que hay una trampa básica que nos estamos olvidando. Recordemos que el segundo teorema del bienestar rige bajo la condición del mercado competitivo. O sea, en una economía competitiva, cualquier óptimo de Pareto puede ser alcanzado, bla, 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 bla. O sea, en una economía donde no hay externalidades. Por eso no funciona el mercado. O sea, ¿por qué el Estado interviene en la producción del bien público? ¿O por qué el Estado interviene en la producción del bien preferente? Justamente porque sabe que el mercado no lo va a resolver eficientemente. O sea que